Sí, sí, sí. Perfecto. Doctora, pues muchas gracias por acompañarnos, por acompañarme el día de hoy en estas conversaciones que estamos realizando en el marco de la promoción de nuestro programa y en el marco de nuestra convocatoria al proceso de selección y admisión 2026. Y en ese sentido, pues estamos organizando estas jornadas de cafés científicos virtuales sobre enseñanza de estudios literarios 2026 que estamos desarrollando del día de hoy, martes 9 de junio, al próximo jueves 11 de junio en modalidad virtual. El objetivo de esta actividad es difundir el trabajo que realiza el profesorado de nuestro programa en lenguaje no académico y accesible para la población en general, con especial atención a docentes de literatura, mediadores de lectura, mediadores culturales y aspirantes a ingresar a nuestra maestría. También, pues, estamos realizando como profesores labores de divulgación con el propósito de cautivar a estos posibles estudiantes. Entonces, la dinámica de esta charla consiste en conversar un poco al respecto de quiénes son los profesores. Entonces, vamos a iniciar y posteriormente usted estará platicándole a la audiencia que nos estará escuchando próximamente y que nos escucha también en Facebook acerca de escrituras y biodiversidad, que es una conversación que propone usted para el día de hoy. Doctora, muchas gracias y bienvenida. Eh, Les presento a Muchas. la doctora Esther Bautista Botello. Ella es profesora de nuestro programa. Y bueno, doctora, no sé si podríamos empezar a conversar al respecto de qué es lo que usted hace en la UAC y en la Facultad de Lenguas y Letras. Sí, claro que sí. Un gusto estar aquí con el doctor Jonathan, que es nuestro coordinador de la maestría en estudios, en enseñanza de estudios literarios. Y pues vamos a tener este café con varios de nuestros colegas. Entonces tengo el gusto de iniciar esta, vamos a decir, este espacio y ojalá pues luego tengamos también más invitados. Pues soy profesora de la maestría en enseñanza de estudios literarios desde su fundación. Esto ya tiene varios años. Y en estos cursos o en esta maestría, pues he impartido las clases que tienen que ver a veces con el seminario de investigación y luego con algunas áreas de mi interés, que sería la literatura y lo interdisciplinario, ¿no? Es decir, la literatura cómo conversa con otras disciplinas, como por lo general siempre pensamos literatura y cine, o bien podríamos pensar literatura y fotografía, por ejemplo. Y en los últimos años hay un gran interés en hablar de literatura, de escrituras y todo aquello que tenga que ver con las vidas no humanas, ¿no? Entonces, eso es lo que últimamente también he estado leyendo. Empecé a trabajar sobre literatura y cine ya hace muchos años y en los últimos, vamos a decir, en este siglo, porque pues yo soy del siglo pasado, en este siglo he trabajado más sobre escritoras y en particular, pues hay un interés muy amplio sobre hablar o para hablar de una escritura vinculada e interesada sobre todo en todo aquello que nos rodea, en el medio ambiente, ¿no? Por eso he hablado de biodiversidad, o sea, la diversidad en este bios, en estas vidas. Y bueno, pues si pensamos hablar de vidas, ahora es una época que, por ejemplo, a partir de la pandemia, pues muchas personas tuvieron de compañía una mascota, ¿no? Un perro, un gato. Y entonces, pues hay mucho interés en hablar de la vida de estas, de estos seres que pues
despiertan muchos afectos y muchas pasiones, ¿no? Por ejemplo, de los gatos, de los perros y de otros animales que también, pues luego a lo mejor nos despiertan otra serie de emociones, pero con los que convivimos, ¿no? Por ejemplo, podríamos pensar en hormigas, ¿no? Entonces, hay escritores interesados en la vida de las hormigas, ¿no? Entonces, claro, la vida de las hormigas, decimos, ¿y cuál sería el interés de la vida de las hormigas? Hay mucho, no desde la biología, que sería una de las disciplinas con las que dialoga la literatura, sino pues también podríamos pensar desde la idea de ponernos a observar, ¿no? Pero bueno, ya estoy hablando demasiado. Entonces, No, es fantástico, doctora. No se preocupe. Tenemos tiempo y charla abierta. Me parece interesantísimo. Fíjese, creo que incluso a la vez este tipo de conversaciones que generamos, como lo vivíamos ayer también, incluso en el coloquio, este tipo de conversaciones entre profesores son importantes porque justo nos permiten conocernos y entendernos mejor. Y yo ahorita también abonando a esta charla, em, estaba maravillado ahora que tuvimos la visita de los estudiantes de la UAM, cuando tuvimos esta conversación ahí en la facultad, debajo de los árboles. Estaba interesantísimo conocerla y bueno, este tipo de conversaciones nos permiten justo conocernos, yo diría, hasta incluso el alma, la manera en la que nos vemos y en la manera en la que somos. Y creo que es muy importante que las y los estudiantes que estén interesados en ingresar con nosotros, a trabajar y estudiar con nosotros, pues conozcan el alma de sus profesores, que se identifiquen y que estén realmente motivados en el trabajo que deseen hacer con nosotros. Doctora, ¿cuáles son sus líneas de investigación así de manera muy general? sí, he trabajado, pues comentaba, es la literatura y lo interdisciplinario. Entonces, a partir de ahí, pues he estado trabajando, por ejemplo, ¿no? Hace años que trabajaba literatura y cine, pues comencé justamente a, a hacer análisis a partir de ciertos conceptos literarios como por ejemplo el espacio, ¿no? Entonces, el espacio en la literatura, el espacio en el cine. Y uno de esos espacios que elegí fueron narrativas urbanas, ¿no? Narrativas urbanas en la literatura y luego la representación de las ciudades en el cine. Entonces, eso es un campo pues maravilloso, sobre todo si somos urbanitas, y en esos años estaba de moda cuando yo iniciaba o yo hacía más análisis literario y fílmico, por ejemplo, esta película Ciudad de Dios, una película brasileña que tuvo muy buena recepción para el público europeo y que es una adaptación de un texto literario, ¿no? Y entonces nos narra, nos presenta el mundo de las favelas, ¿no? En Brasil. Un mundo que sí, que decimos, ¿quién recorre las favelas o quién recorría o quién podía tener acceso al mundo, al interior de las favelas de Brasil? Entonces, esto, pues, estos recorridos, porque ese es otro de los conceptos con los que trabajo, y que retomo algunos teóricos, pero la idea es caminar por la ciudad, recorrer la ciudad. Los personajes en la literatura recorren la ciudad y recorren en el cine, pues también la cámara cinematográfica nos muestra los lugares. Entonces, por ejemplo, hablar de favelas y ver, ¿no? Pensemos, o sea, pensar en esa posibilidad de acceder a un mundo, claro, que decimos en el que no habitamos, pero sí es un mundo que habitamos, porque aunque no estemos ahí, este, este espacio, vamos a decir,
se vincula y se relaciona con otros espacios de otras maneras, ¿no? Entonces, de otras maneras culturales, sociales, políticas. Entonces, eso es como una de mis líneas de investigación. A partir de lo urbano, pues ya también desde la tesis, yo creo que desde la licenciatura yo tenía ya un interés en el trabajo de escritoras, que es una de las líneas, ¿no? La literatura escrita por mujeres. Y la tesis de doctorado la hice sobre una escritora, Carmen Martín Gaite, una escritora española de la generación de 1950. Y Carmen Martín Gaite, pues, tiene una novela maravillosa, 1978, El cuarto de atrás, ¿no? Es un relato semi-autobiográfico, es un relato histórico y es un relato, es un texto, es una novela fantástica. Entonces, es una combinación de varios, em, vamos a decir, de varias temáticas que si nos gusta la literatura, pues nos va a atraer, ¿no? Entonces, ya desde eso estoy hablando más o menos del año 2000, ¿no? Trabajando sobre Carmen Martín Gaite, pues me dio también la posibilidad de leer escritoras de la época, ¿no? De esa generación de 1950. Y después, al volver a México, a retomar pues ya algunos trabajos pendientes, empecé a leer a Cristina Rivera Garza. Entonces recuerdo que un buen amigo de la universidad en la que yo trabajaba en ese momento me dijo, mira, pues te recomiendo esta escritora, esto estoy hablando del 2000, finales bueno, 2005 vamos a decir, ¿no? Entonces, pues ya a finales de 2005 empezaba pues a trabajar empecé a leer a Cristina Rivera Garza. Eh, en esos años, recomendación de un gran amigo, ¿no? Em, no era el doctor Enips, que ahora se incorpora con nosotros, Sí, bienvenida, bienvenida, Nils. pero era también otro muy buen amigo, ¿no? Entonces, pues fue así que empecé a leer a Cristina Rivera Garza en aquel entonces, un artículo sobre ella. Y así poco a poco, pues fui leyéndola y así como tengo, digamos, casi todos los libros de Carmen Martín Gaite, tengo también casi todos los libros de Cristina Rivera Garza, ¿no? Eso pensando en que siempre hablo con los estudiantes y digo, cuando nos apasiona un tema, cuando nos apasiona un escritor, una escritora, ¿no? Pues empezamos pues a leer, a seguir, nos convertimos en lectores críticos, nos convertimos incluso ya después, pues creamos lazos, ¿no? Aunque no conozcamos a las escritoras, pero creamos lazos afectivos también con esas letras, ¿no? O con esos textos, con la escritura y con lo que estamos leyendo. Entonces, eso como por un lado, pensando que he estado trabajando, he hecho corpus, he hecho unos trabajos sobre escritoras mexicanas, esa es una de mis líneas. Y otro que me interesa mucho es el vínculo, lo interdisciplinario de la literatura y los estudios visuales, ¿no? En particular, bueno, podríamos decir el cine dentro de ello. Aquí no vamos a entrar en cuestiones teóricas, discusiones teóricas, podría Ujú. ser, para algunos no, ¿no? Pero estudios visuales tiene que ver con, decimos, todo el siglo XX fue muy visual, ¿no? Desde la creación del cine, desde la cuestión de la fotografía. Entonces decimos, el ojo, ¿no? La mirada ocupó un lugar predominante en muchas disciplinas. Esa es una de mis líneas, la mirada en la literatura, ¿no? La mirada luego, posteriormente en fotografía, la mirada en el cine. Entonces podríamos hablar, es un tema también muy amplio y esto que ya pensaríamos, ¿no? Nos dicen que así como aprendemos a leer, pues aprendemos a mirar. Entonces, ¿cómo miramos las fotografías? ¿Cómo miramos el cine? ¿No? Hay una teórica, Laura Mulvey, que nos dice, o sea, que hay una mirada masculina, ¿no? Hay una mirada
que encierra, que, que, que que mira, vamos a decir, cuando hablo de una mirada masculina, pues es hablar de también una ideología, ¿no? Predominantemente, pues, heteronormativa probablemente, ¿no? Entonces, que claro, que decimos cómo es, o sea, si hay una diferencia entre esa mirada masculina y una mirada femenina. Ya las pintoras también del siglo XIX, pues había todo un interés, ¿no? En cómo pintaban, sí, pues a las mujeres, ¿no? Cómo se representaba el cuerpo femenino de las mujeres desde una perspectiva, ¿no? Hecha, desde un trabajo hecho por mujeres o un trabajo hecho por hombres, ¿no? Por pintores o pintoras. Entonces, hay como muchos temas que de uno, que podríamos decir es el macro tema, pues se dividen, ¿no? O se van pues haciendo como cuestiones. Eso pues a grandes rasgos, diríamos, o pensaría yo que serían como mis áreas de interés, ¿no? O sea, la Wow, literatura y el cuerpo, porque claro, también pues la mirada tiene que ver con una cuestión también muy política, ¿no? O sea, cómo miramos al otro, ¿no? Y la cuestión de la mirada, pues uno de los temas, decimos, es la identidad y la otredad, ¿no? Desde que alguien se miraba en el reflejo del agua, ¿no? ¿Sí o no? Sí, era aquí Narciso, ¿no? ¿Sí o no? Pues desde ahí, pues sí, cómo nos miramos y cómo miramos al otro. Entonces, desde qué lugar miramos al otro. Y en fotografía es desde dónde fotografiamos al otro, ¿no? Desde la idea, esto es muy exótico, esto es muy folclórico, ¿no? Esto es un distinto a lo que yo conozco. Y entonces, ¿desde dónde empezamos a hacer diferencias y por qué las hacemos, ¿no? Entonces, siempre decimos, pues sí, a veces las fotografías, como había un gran eslogan, recordar es volver a vivir, pero claro, ver una fotografía del siglo pasado, de las bodas, por ejemplo, el archivo familiar, que es de mucho interés ahora para muchas escritoras, ¿no? Claro, en el archivo familiar a lo mejor sí hay muchas bodas, bautizos, 15 años, pero lo que era importante, que eran los novios, que era la quinceañera, que era el festejado del cumpleaños, a lo mejor deja de tener una relevancia y lo que nos interesa es todo lo que está en el trasfondo, ¿no? Todo aquello que, que recobra fuerza e interés, ¿no? O sea, todos esos detalles, ¿no? Como quiénes estaban en ese cumpleaños, cómo estaban, si la gente parecía feliz o fingía ser feliz, ¿no? No sé, hay muchas cosas que podemos pensar en eso. Entonces, a partir de eso, que sería yo creo que es la observación, que sí, em, la idea de Carmen Martín Gaite tiene un texto, bueno, tiene muchos, ¿no? Pero uno de ellos, entre visillos, pues tiene que ver con ese deseo, ¿no? Es un protagonista masculino, llega a un pueblo, bueno, a una ciudad de provincia, hay que aclararlo, ¿no? Es un pueblo, pero es una ciudad de provincias. Y entonces empieza a mirar, ¿no? Y hay ese deseo, dice, de mirar cómo era el interior de las casas, ¿no? Cómo era la vida dentro, porque eran, claro, espacios así como muy privados, ¿no? Cómo se cosía ahí el interior de las vidas. Y sí, pensemos si recorremos, yo siempre hablo de la ciudad y pensar en la ciudad de Querétaro, si recorremos las calles queretanas, el centro histórico, pues hay unas casas que parece que son muy pequeñas, pero uno se asoma a veces a esas puertas entreabiertas y descubre que la casa como que se transforma, es muy amplia, tienen árboles, ¿no? Y entonces, claro, empezamos a ver. Esto lo resalto porque retomo esa idea que hablaba al principio sobre escrituras y biodiversidad,
eh, Ujú, porque sigo con la misma idea de salir, de caminar por la ciudad. Ahora con algunos grupos salimos a caminar por los barrios por los barrios, vamos a decir, fundadores de lo que es la ciudad de Querétaro, La Cañada y Hércules, ¿no? Y podemos sobre todo caminar y hablar de, de estas narrativas del agua, ¿no? Porque la ciudad de Querétaro, pues tenemos nuestro maravilloso eh, acueducto, ¿no? Pero claro, decimos, ¿qué es lo que ve el turista, ¿no? Pues ve ahí ese maravilloso acueducto, ¿no? Escucha la historia de una monja en el Templo de la Cruz, ¿no? Pero claro, decimos, bueno, esa es una parte del acueducto. ¿El agua de dónde, ¿no? ¿De dónde? Entonces, ir y caminar y sobre todo en la caminata es esta idea de pasear, detenerse, es una propuesta de Francesco Careri, y ese detenerse es también ponerse a platicar con la gente que encontramos, ¿no? Con la gente que encontramos en la cañada, con la gente que encontramos en Hércules, y luego, pues, retomar estas historias que se dicen de estos lugares, porque dicen es que antes aquí la gente dice, nos bañábamos en este río, ¿no? Salíamos y veníamos a hacer un picnic, un día de campo con la familia. Y claro, caminamos ahora por ese río que es ahora, pues, que se convierte en en alguna parte de la ciudad en Avenida Universidad, ¿no? Claro, es ver ya que esto también, esta idea de escrituras y biodiversidad, tiene que ver, sí, con la belleza, vamos a decir, de los territorios, del paisaje, de las plantas, de los animales, pero tiene que también, y discutimos con las acciones que hemos hecho como personas, como humanos, ¿no? En estos territorios y cómo nuestras decisiones pues han afectado la vida de otras, las vidas no humanas que están en esos territorios o que estaban y cómo hemos modificado nosotros los humanos esos territorios. Entonces ya, claro, si antes la gente se bañaba en ese río, claro, ahora eso es imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque hay toda una contaminación y entonces ya la literatura, ¿no? Pues también es un cuestionamiento, nos permite abrir estas conversaciones que luego resultan pues incómodas, ¿no? Para ciertos momentos, para ciertos espacios, pero yo creo que la literatura nos brinda esas posibilidades, ¿no? De justamente hablar de crisis ambientales y crisis ambientales que estamos padeciendo todos, ¿no? Los humanos y los no humanos. Entonces, esto va, vamos a decir, podríamos pensar em, que en esta idea de lo narrativo, del caminar por un espacio, de recorrer un espacio, Mónica Nepote tiene un taller de ecoescrituras, ¿no? Y uno de los primeros ejercicios que nos permite y nos invita hacia Mónica Nepote es justamente observar, ¿no? Ir a un lugar o también desde donde estemos, ¿no? No tenemos tampoco que ir así a la montaña, al río, al lago, al mar, ¿no? Así como a lo exuberante, ¿no? No, sino desde donde estamos, ¿qué es lo que estamos viendo desde los espacios que habitamos, ¿no? Entonces, desde ahí, pues si tenemos enfrente una pared de concreto, claro, eso también dice mucho, ¿no? Y eso también decimos es una biodiversidad, ¿no? Porque en algún momento en esa pared de concreto, en esa pared de cemento, pues algo va a ocurrir con esa pared de cemento y esa pared de concreto, ¿no? O sea, a lo mejor va a haber un poco de tierra, va a haber un poco de agua, va a haber un poco de aire, ¿no? Y a lo mejor en esa pared va a haber un pequeño resquicio en el cual, ¿no? Va a germinar algo, ¿sí o no? ¿No?
Y eso vemos la Ciudad de México, estos puentes, y tienen ahí unas plantas colgantes, y decimos, ¿cómo es posible que aquí en medio de este caos, ¿no? Pues haya estas plantas, ¿no? Surja una planta maravillosamente, ¿no? Entonces, creo que la idea es, en esto de escrituras y la biodiversidad, es justamente detenernos ahora que vamos tan deprisa, ahora que estamos tanto en los celulares, em, es dejar, ¿no? Ahora estamos, ya hay toda una propuestas, o sea, no solamente mías, hay mucha gente que está diciendo hay que dejar los celulares y hay que detenernos y observar, ¿no? Aquello, todo aquello que nos rodea, todo, ¿no? O sea, hay mucho ruido, pues sí hay mucho ruido, ¿no? Pero ¿qué ruidos hay, ¿no? Huele mal, bueno, ¿y por qué huele mal, no? Ahora que llueve, ¿no? Vamos a decir, ahora que llueve, pues sí se destapan las alcantarillas y muchas partes, ¿no? Huelen, pues sí, huelen mal, dicen, huelen a la cañería, ¿no? Huelen pues huelen a nosotros, ¿no? A los desechos humanos, ¿sí o no? O sea, Así y, es. y hay textos que hablan, o sea, que hay narrativas del agua, ¿no? Y ya las narrativas del agua, pues ya estamos muy alejados de aquellos imaginarios del Xochimilco, ¿no? Y aquellos imaginarios de ríos con aguas cristalinas, ¿no? Entonces creo que pensar en escrituras y biodiversidad es también pensar que los paisajes están cambiando, ¿no? Y que estos cambios pues están siendo por acciones que nosotros estamos haciendo como humanos y que esto está afectando, sí, como se dice, el planeta, efectivamente sí, y que estamos causando nosotros mismos crisis. Tenemos una crisis hídrica muy fuerte en la ciudad de Querétaro. Bueno, esperemos que no nos censuren, ¿no? Ojalá. Pero claro, o sea, y entonces decimos, pues eso, si salgo la idea ahora es que tengo es salir del aula y que los estudiantes, pues en este territorio que estamos viviendo, porque a veces nos quedamos en nuestros recorridos de la escuela, ¿no? Al trabajo, a la casa. Entonces a veces les pregunto, pues ubican Colón, ¿no? Y así como que, sí, así como Colón, pues eso qué es, ¿no? Y entonces si salimos, ¿no? Un poco, pues vemos y decimos, pues hay un gran invernadero en Colón, ¿sí o no? ¿No? Y que de dónde sacan el agua, ¿no? Y hay ahora unas grandes bases de datos, claro, ese es, sí, pero bueno. Y sí, eso es escrituras y biodiversidades, ¿no? Ese es uno de los temas, vamos a decir, que lo podemos ir abordando, sobre todo, es decir, la idea siempre es cómo entendemos, ¿no? La biodiversidad, cómo nos vinculamos, porque la idea siempre es cómo observamos, cómo miramos, cómo nos vinculamos con Sí, lo que nos rodea, con el universo, ¿no? Y entonces em, hay varias propuestas, ¿no? Mónica Nepote, pues, propone, ¿no? Eso, al igual que hay un texto así, en un metro de bosque, ¿no? Y entonces es observar cómo cambia en un año ese metro de bosque que estamos observando, ¿no? O Marisela Guerrero habla em, de venir células, ¿no? Y entonces nos dice un árbol, ¿no? Pues no es un individuo, ¿no? No es así como nosotros decimos, pues soy un individuo único, exclusivo, ¿no? Sino dice, forma una red, ¿no? Tiene las raíces, ¿no? Y entonces, claro, nosotros decimos, ¿dónde formamos nosotros como personas comunidades, ¿no? ¿Dónde queremos formar comunidades si es que queremos formar comunidades, ¿no? Bueno, más o menos. Ay, voy
por ahí. Puedo seguir hablando, ¿no? Sí, no, si me permite, doctora, ahorita que Ujú, estaba hablando de la contemplación, creo que es algo que, bueno, es una discusión que he tenido con otros colegas recientemente, eh, y creo que es algo que hemos perdido. Usted habla de que vamos muy rápido todo el tiempo por la misma dinámica, digamos, del sistema económico, social en el que vivimos, en el que estamos inmersos. Vamos perdiendo de vista mil y una cosas que están ahí y que no nos detenemos a pensar y a contemplar. El simple entorno, la manera en la que está configurado nuestro entorno, que nos da vida, la propia historia, digamos, de la ciudad o del espacio en que habitamos, cómo ocurre o cómo va, digamos, naturalmente, cuál es la naturaleza de ese espacio que habitamos. No tenemos ese tiempo o siquiera ese interés, digamos, de manera general por entender ese espacio que habitamos. Y creo que la propuesta que usted nos hace, que nos presenta, es muy importante porque tenemos que volver a contemplar la vida, porque vivimos, o no sé cómo podríamos definirlo, pero creo que vamos por la vida sin vivir. No sé cómo decirlo ahora en este momento, pero creo que me estoy dando a entender. Entonces, encontrar o hablar y crear textos relacionados con esa contemplación que hemos perdido y que necesitamos retomar porque la propia dinámica de la tecnología nos está arrebatando hasta cierto punto esa capacidad de contemplar la vida y el mundo. Es necesario que lo consigamos y que estemos atentos y que aprendamos y que disfrutemos de esa contemplación y de esos entornos en los que habitamos, vivimos, somos. Entonces, a mí me parece fantástico que usted hoy, el día de hoy, nos esté presentando esta conversación. Solo como paréntesis, estamos en vivo en Facebook y bueno, ahí va a quedar esta conversación y tenemos algunos espectadores. Y bueno, yo encantado de que estemos con esta conversación, doctora, y que estemos conociéndonos incluso entre profesores un poco más. Continuamos, doctora. sí, muchas gracias. Sí, podemos pensar, o sea, también me gustaría como, pues, acotar algunas cosas, ¿no? Vamos a decir, si esta idea de la contemplación, vamos a decir, claro, pues hay que tener tiempo, ¿no? Y claro, ¿cómo tenemos tiempo? Estaba pensando en esta cuestión del ocio, ¿no? Del tiempo libre. Entonces, que si también la parte de observar, de darnos un tiempo para caminar, de darnos un tiempo para, mm, para no hacer nada, ¿no? Porque dirían, pues, ¿qué estás haciendo? Pues caminando y me siento un rato y observo, ¿no? Claro, vamos a decir, debido también al sistema en el que estamos viviendo, también diríamos, bueno, sí, hay mucha gente que pasa en la Ciudad de México horas viajando para llegar para los trayectos, ¿sí o no? O sea, entonces, claro, ahí, o sea, ¿qué hacemos, no? Porque esas son las preguntas que yo creo que también en la maestría en enseñanza de estudios literarios decimos, bueno, ¿cómo queremos, no? También, o desde dónde queremos también hacer las reflexiones, ¿no? Porque claro, esta idea de recorrer, caminar, era como también una propuesta desde los filósofos alemanes, ¿no? Que claro, que tendríamos que decir, claro,
pues podían salir a caminar porque a lo mejor eran hombres, ¿no? O sea, la manera en que cruzaban los espacios, las posibilidades, claro, eran otras, ¿no? Tendríamos que pensar si las filósofas, pues también podían hacer lo mismo, ¿no? Eso es como unas cosas que tendríamos que ir pensando, que decimos, sí, necesitamos tiempo y tiene que ver también con las formas de vida, ¿no? O sea, la cuestión del trabajo que tenemos, ¿no? Entonces, sí, tener tiempo para caminar, tener tiempo para leer, tener tiempo para darnos ese momento de decir, voy a ver, sí, cuál es ese pájaro que canta todas las mañanas, ¿sí o no? ¿No? Eh, respondemos, vamos a decir, tendríamos que poner también en la mesa, pues que no todas las personas tienen estas posibilidades por una cuestión, ¿no? Sobre todo decimos que es el trabajo, ¿sí? Y que entonces se desplazan en el metro horas, ¿no? Ya García Canclini tiene todos unos estudios sobre estos, los viajes en Ciudad de México, en el metro, en el autobús, ¿no? Estos estudios antropológicos y que también yo creo que la literatura dialoga, ¿no? Con esta disciplina y hay un interés muy fuerte, sí, sobre todo, y una necesidad de, además de tener esa historia que se relata, que algunos dicen es ficción o bueno, pues esto es así como muy inverosímil, ¿no? Creo que también tenemos que tener posicionamientos ideológicos críticos de lo que estamos leyendo, ¿no? Y tenemos que ser muy conscientes que estos posicionamientos ideológicos críticos, claro, estoy hablando de estas posibilidades de caminar, de desplazarnos, de observar. También, pero digo, también, pues podríamos decir, a lo mejor son acciones, son actividades, son este andar como una práctica estética, pues a lo mejor también es muy de un privilegio, ¿no? O sea, tendríamos también que pensar, ¿sí o no? Pero bueno, hay que ir cuestionando estas prácticas, ¿no? Em, Claro. y luego, Porque, la otra ¿por cosa, qué? perdón, Ay, perdón, perdón, doctora. no, Perdón, doctora, que le interrumpo. Sí, pero lo que usted plantea es genial porque, fíjese, em, ¿por qué se ha convertido en un privilegio tener tiempo para salir a caminar? Eso es lo que tenemos que cuestionarnos. Em, por qué ha sucedido esto y qué tendríamos que hacer para cambiar? Y en un momento, doctora, en el que la vida misma y en el que las propias humanidades corren tanto riesgo, porque ya no importa nada más que trabajar y trabajar y trabajar. Y incluso llegamos o tenemos momentos en los que sentimos que cuando no estamos trabajando, no estamos siendo gente de provecho, gente productiva. Entonces, en una dinámica como esa, necesitamos cuestionar, aprender a cuestionarnos, aprender a brindar ideas o estrategias o a pensar y hacer, a disfrutar o o aceptar como válido que tenemos derecho al ocio, que tenemos derecho a la contemplación, que tenemos derecho a ser humanos y no solo a trabajar, trabajar y trabajar. Creo que también es como parte de nuestro trabajo, así de manera general, como profesores de posgrado, de un posgrado en humanidades como este, mediar o tratar de hacer mediación también cultural con el propósito de que nuestros estudiantes y las comunidades a donde que nosotros atendemos, pues también aprendan a experimentar la literatura y la cultura y a cuestionarla también. Entonces, yo apoyo esto que usted nos presenta y nos charla, doctora. Y bueno, ese es un comentario eh, que quería externar. No sé si doctor Enif ya nos presumió su maravillosa taza de café. Si doctor Enif nos quiera decir algún comentario.
Buenas tardes, gracias por darme la palabra, qué gusto escucharles, como siempre. Me fui por un café porque eh, este verano está fresco. Me Ajá, puse también unos calcetines y esta chamarra, pues para estar aquí con ustedes. Pero la doctora Esther y yo el año pasado hicimos un viaje muy lindo y ella fue a presentar un trabajo también muy lindo a la Universidad de Irvine en California que se llamaba Hidrografías Literarias, Manchas, Conjuros y Desapariciones. Imagínense cómo los cuerpos, más que humanos, los cuerpos de la naturaleza, también presencian, ¿no? Eh, claro. eh, las desapariciones, la muerte, las violencias contra los mismos seres vivos y contra los mismos humanos. No sé si nos quiera Esther hablar un poquito de eso. A mí me pareció muy interesante. Yo recuerdo muy bien en ese momento en la mesa, en la sala, le hicieron varias preguntas, causó muy buenos comentarios. No sé si nos quiera hablar de esto también para invitar a otras personas a continuar con ese tipo de estudios. Sí, muchas gracias, doctor Enips. Sí, mira, es un viaje lindo, ¿eh? Fue muy lindo viajar ya desde para llegar. ¿Recuerdas ese viaje? El avión. Ya fue un periplo, ¿no? Y sí, la llegada fue así como que dijimos, uy, pero ¿qué les pasó, no? Al avión este. Pero bueno, llegamos. Sí, justamente en estas narrativas, pensando en esta, continuando con esta idea de recordar, ¿no? Esas caminatas, decimos Querétaro, sí, orgulloso del acueducto, y hablando del río, y hablando de Hércules, y hablando de la cañada, ¿no? Claro, en esta charla que fui allá, que presenté en Irvine, hablo sí de estas hidrografías, sobre todo pensando porque, claro, hay este texto de El río de los remedios, ¿no? Y que es un mapa de las desapariciones de mujeres. Entonces, claro, es un tema, es un texto, pues sí, demoledor, ¿no? Entonces ya estos ríos, pues sí, en donde a lo mejor en algún momento eran un escenario para un fin de semana, las familias, ¿no? Estaban felices a orillas del río, claro, pues ya no. Años, decimos después, ¿no? La geografía, ¿no? Estas narrativas del agua, que así las puse en un proyecto que estuve trabajando, claro, nos presentan ya otros escenarios, ¿no? Entonces, ya no son relatos, por eso les digo que sean así en esa idea de la naturaleza verde, maravillosa, el árbol frondoso, ¿no? Que claro, puede estar a lo mejor todo ese escenario, a lo mejor sí maravilloso, pero en ese escenario maravilloso hay acciones, ¿no? Como esto que estamos viviendo, que es un relato, no es una ficción, ¿no? Sino es un trabajo documentado eh, de las desapariciones de mujeres, ¿no? Entonces, que se ha convertido, digamos, sí, en el lugar donde arrojan los cuerpos, ¿no? Y claro, esto responde, digamos, a toda una violencia que hay, una violencia estructural, ¿no? Una violencia en la que tendríamos que pensar en teóricas como Rita Segato, ¿no? O sea, que justamente, pues dice, no hay una violencia hacia el cuerpo de las mujeres, ¿no? Entonces, si pensamos en eso, hay varias escritoras, o sea, también, no sé, Débora Mundani habla sobre el río, narrativas al sur, ¿no? Por ejemplo, del río Bravo en Argentina, y hay varias escritoras, pero que tienen un punto en común, ¿no? Entonces, en estas aguas, ¿no? En estos ríos, en estas aguas profundas, ríos profundos, pues hay historias, sobre todo de mujeres que han padecido y sufrido violencia, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos también? O sea, el punto es que, ¿qué hacemos con todo?
si empezamos a ver que no solamente los ríos de México, ¿no? sino los ríos de América Latina también están teniendo, ¿no? unas narrativas muy similares, entonces, claro, ¿cuáles son estas preguntas que tenemos que hacer, que surgen desde los textos y que nos cuestionan a nosotros como personas, ¿no? Y entonces, ¿y qué hacemos con estas vidas que han desaparecido, ¿no? O sea, ¿qué hacemos, ¿no? O sea, claro, han desaparecido para quién. Y ahí enlazamos con estas otras narrativas de territorios, ¿no? Y que podríamos, he hablado de narrativas del desierto, por ejemplo, porque claro, nos podemos mover por estas narrativas de desapariciones, narrativas del territorio, narrativas del desierto, donde claro, hay muchas asociaciones de madres buscando a sus hijos, ¿no? Y que yo creo que esta es una proclama y un llamado que está ahora muy latente, sobre todo en estos momentos del mundial, ¿no? Porque sí, también hacemos literatura y estamos al tanto de lo que ocurre, ¿no? Y entonces tenemos que pensar y poner en la mesa, ¿no? En la discusión, qué pasa con todos estos reclamos, ¿no? De estas mujeres. Hay periodistas, Marcela Turati, por ejemplo, que indaga y escribe sobre justamente las familias de los desaparecidos. Hay textos donde hay las colectivas, trabajan textos literarios, recetarios de cocina, ¿no? Con fotografías justamente de esos platillos favoritos que eran los favoritos de estas personas que están desaparecidas. Entonces hay muchas posibilidades, vamos a decir, en las escrituras, ¿no? En las escrituras actuales, ¿no? Que tienen que ver con escrituras y biodiversidades, porque claro, decimos, están desaparecidos, pero claro, desaparecidos ¿para quién? ¿Para el gobierno? Porque claro, para sus familias, sí, no están ahí, ¿no? No están ahí con ellos, desgraciadamente, pero siguen estando presentes, ¿no? Entonces, claro, es decir, y hablar, tendríamos que hablar del duelo, ¿no? Ese es otro tema. Pero bueno, o sea, hay como, podríamos decir, así como estas plantas tienen estas raíces, o que incluso podríamos pensar en estas plantas que arraigan en el aire, ¿no? Como ciertas orquídeas. em, eh, pues la literatura nos posibilita esas diversidad, ¿no? Nos vamos ramificando y podemos ir yendo, o sea, vamos yendo más que nada de un tema a otro y vamos enlazando, ¿no? Vamos enlazando, sí, cuestiones, vamos a decir, estilísticas, los tipos de escritura, las maneras de escritura, cómo, por qué ahora hay mucho interés en trabajar con archivo, ¿no? O sea, Cristina Rivera Garza, Verónica Gerber, Sara Uribe, entonces están regresando al trabajo del archivo, están regresando a ir, o sea, Verónica Gerber va a hablar sobre esta mina en Zacatecas, ¿no? Pero va al lugar, va in situ a hacer una investigación, ¿no? Y entonces, claro, va a reescribir un texto ya el huésped ahora se me ha ido la autora del huésped. eh, eh, Se me fue de la cabeza. Eh, Es esta, oh, te voy a hacer compañía en la desmemoria, Ay, sí. Amparo Dávila. Amparo. Ajá, ¿no? Es que estaba aquí, estaba con mil cosas en la cabeza, ¿no? Y dije, ¿dónde está? ¿No? Entonces, claro, en estas reescrituras decimos, o sea, y viaja, ¿no? Vamos a decir, viaja y va a hacer toda esta denuncia de una mina contaminada, ¿no? A partir de una reescritura de un texto de Amparo Dávila. Entonces, se están reescribiendo textos, ¿no? Y yo creo que la idea que hablaba al principio de salir, ¿no? Como decimos, como en búsqueda, ¿no? Como en este relato
que hacen las periodistas en búsqueda de noticias, claro, también las escritoras como las periodistas, ese diálogo entre literatura y periodismo sigue estando y creo que ahora es más latente, ¿no? Y bueno, ahí hay otro, o sea, hay también otras posibilidades, pero pues bueno, creo que ya se está acercando un tiempo. Un poquito, doctora. Ujú, Wow, ha sí, sido maravilloso conocer un poco más acerca de el trabajo que usted desarrolla, doctora. Sobre todo la mirada. Creo que ahí está lo más importante, como cada uno de los profesores que colaboramos en este posgrado, tenemos desde luego, una expertise, una experiencia en cada una y cada uno de nosotros. Y todos tenemos una mirada. Creo que la mirada de todos y cada uno de nosotros es especial, desde luego la de usted, doctora, porque usted nos ayuda a observar cosas que a lo mejor nunca nos pasaría por la cabeza observar. Y creo que eso sería o es lo más importante del trabajo que usted realiza, doctora, esa mirada diferente que nos permite ver a través de sus ojos. Entonces, yo es algo que le quiero externar, doctora. Gracias por esto que nos conversa el día de hoy. Y sí, como ya lo comentaba usted, doctora, ya se nos llega un tiempo, digamos, destinado a esta actividad en la que usted participa. Y bueno, si quieren saber más, nuestra audiencia de Facebook, ahí veo que ahí van subiendo los números. Este, desde luego que si se postulan a nuestro programa, podrán conocer más a la doctora Esther, también a la Lelit, que también vamos a aprovechar para hacerle promoción. La doctora Esther también enseña en la licenciatura en estudios literarios de nuestra facultad y pues podrán conocerla también ahí. Y doctora, para ir cerrando, yo le quiero hacer una pregunta para las personas que nos escuchan. ¿Por qué alguien debería estudiar o por qué elegir la maestría en enseñanza de estudios? bien, hay varios motivos, pero uno de ellos tenemos que pensar que las humanidades siempre nos brindan muchas posibilidades para poder acercarnos y dialogar o establecer, crear vínculos, redes, caminos, crear puentes con otras disciplinas, ¿no? Creo que las humanidades tienen toda una metodología, tenemos mucho potencial, sobre todo pensando que es importante, es importante la enseñanza en esta época. Y es importante la enseñanza que tengamos un contacto de persona a persona. Creo que eso es vital en esta época. Y la otra es porque es importante enseñar a leer, ¿no? Y enseñar a leer, sobre todo en comunidades de niños, ¿no? En comunidades de niñeces, en comunidades de adolescentes, continuar en otras comunidades, en adultos, no solamente en un nivel académico, a lo mejor no solamente en un aula, ¿no? Sino yo creo que en esta época es de urgencia, es una urgencia tener gente formada, ¿no? Personas formadas para pues seguir sobre todo hablando de literatura y de la literatura que está en un constante diálogo con muchas disciplinas y sobre todo que nos cuestiona y yo creo que también ofrece muchas respuestas a varias problemáticas sociales, político-culturales. Entonces yo creo que desde ahí, o sea, desde el poder que nos da la palabra. Por eso es importante y les invito, sí les invito a que formen parte de esta maestría en enseñanza de estudios literarios. Eh,
es un área que está creada a partir, ¿no? de diversas maneras también de leer y entender un texto literario, ¿no? Entonces, pues sería mi respuesta. Fantástico, doctora. Fíjese que su propuesta también me parece, no sé si voy a decir una barbaridad, pero me parece que el trabajo que usted desarrolla también podría impactar en aquellas personas que quieren promover la lectura del mundo. Creo que la propuesta que usted hace va en esa línea, ¿no? Una lectura más directa del mundo, del entorno, de las historias, em, que se conectan, em, afortunado o desafortunadamente, que se conectan em, con la vida y con los problemas sociales que tiene nuestro país, entre ellos la desaparición, por ejemplo. Y bueno, pues al final de cuentas es uno de los aspectos eh, que son de interés para la entidad que nos financia, CECITI, que el trabajo académico que desarrollemos tenga impacto social a partir de lo que desarrollamos y de lo que trabajamos. Entonces, ahí, ahí va todo lo que usted está trabajando y bueno, pues estaremos muy contentos de que las personas que nos escuchan pues se interesen por venir a estudiar con nosotros y escuchar a la doctora Esther, a quien le agradezco muchísimo por el tiempo que nos obsequia esta tarde. Ya nos obsequió una hora. Y bueno, pues de esa manera estaríamos concluyendo su participación, doctora. Le agradezco muchísimo a nombre de la maestría por este tiempo que nos regala, por esta perspectiva que nos obsequia y bueno, pues ahí estaremos en contacto con las personas que nos escriban, ah, em, que nos escriban para saber más de usted. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas Muchísimas, gracias por esto. muchísimas gracias, doctor Jonathan. Ha sido un gusto y un honor iniciar este evento llamado Cafés, ¿no? Diálogos Así de es. café, o no sé si ya le cambié el nombre, ¿no? Sí, Hay un texto, ¿no? Hay un texto fílmico, que ¿cómo se llama? Coffee and Cigarettes, ¿no? ¿De quién es Jim Jarmusch o quién es? Creo que sí, ¿no? O estoy cambiando.